Bendiciones. El Señor nos siga sosteniendo por su gracia, por su amor y por su misericordia. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado a mí, a mi familia, a ustedes que están al frente de este televisor o de algún medio electrónico. Damos gracias de verdad al Señor que nos ha permitido llegar hasta este momento, a este tiempo, a este día. Y nos queda sino acercarnos a Él con mucha gratitud, con mucho agradecimiento. Voy a invitarlos para que cierren sus ojos un momento, por favor, y solo porque estamos de acuerdo en que nos reunimos en este momento, en que disponemos este tiempo para que el Señor en unidad a través de la iglesia nos junte y nos ministre conforme a lo que Él sabe, tiene y sabe que nosotros necesitamos. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de tu amado Hijo porque fue Él quien se despojó de su trono, de su cetro, de su corona, para bajar a este mundo y hacer esa tarea que nadie, absolutamente nadie podía hacer. Pero también gracias a ti, Padre, que en ese acto de amor infinito nos queda claro, Señor amado, que de tal manera amaste tú al mundo que entregaste a tu Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hoy queremos acercarnos a esa promesa, Señor amado, de esa provisión que nos diste a través de tu amado Hijo. Señor, ¿por qué despreciarla? ¿Por qué ignorarla? ¿Por qué no tomarla para nosotros, Señor amado? Hoy, Señor amado, nosotros nos apropiamos de esa promesa, Señor amado, porque la necesitamos, porque la queremos, Señor amado. Queremos esa vida eterna que tú nos estás ofreciendo solamente a través de tu Hijo. Por eso te honramos a ti, honramos a tu Santo Hijo, honramos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que nos da testimonio, Señor amado, de tu palabra y nos confirma en todas estas verdades. Al final, Señor, de este momento, de este tiempo de reflexión, salgamos edificados, sea yo instrumento tuyo en tus manos, sea tu boca, Señor amado, para expresar a la iglesia, Señor, lo que tú, Señor amado, has determinado en este momento, en este tiempo, a través de este medio. Y toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que oramos y pedimos, pues, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros, Dios del cielo. Toma control absoluto, control total de todo, Señor amado, lo que esté a nuestro alrededor ahora, alrededor de nuestras familias, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada para gloria tuya y bien de todos y cada uno de nosotros. Amén. Voy a invitarlos seguidamente a que por favor abramos la palabra. Les he insistido en que tengamos la Biblia escrita y podemos leer, tomar noticas y bueno, comparar, ir de un lado a otro, pero sigue siendo necesario acercarnos cada día a la palabra, creyendo que es palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que nos sirve, nos da testimonio para que toda la obra de nuestro Señor Jesucristo nos acerque a la fe que necesitamos. Hoy voy a compartirles en Marcos 4:35, y me voy a ir hasta el capítulo 5 y versículo 6. Leamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título que hay acá dice: Jesús calma la tempestad. Eh, Dice, aquel día, está hablando de un día,
Cuando en ese día llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: «Hacemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, y les dijo: «¿Por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Seguidamente dice el endemoniado Gadareno: «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén. Luego vamos a estar mirando qué pasó en adelante. Estamos finalizando el año, y uno siempre que está finalizando un año, siempre quiere estar evaluando lo que estamos haciendo al final y pensando en lo que viene el próximo. Recuerdo mucho, como si fuera ayer, que estábamos pensando hace un año por este tiempo, que estábamos hablando, que estábamos diciendo. Y cuando entramos al año 2020, hablamos del 2020, de la visión perfecta, del nuevo tiempo, y hablamos de muchas otras cosas. Ahora estamos terminando un nuevo año. De alguna manera, pues queremos ser aprobados en lo que hemos hecho en todo este año, antes de finalizar, y estar más preparados para iniciar el próximo. El tema que les quiero compartir ahora, le he puesto el nombre de El final de una jornada con nuestro Señor Jesucristo. Tema: el final de una jornada con nuestro Señor Jesucristo. El 1 de diciembre me enviaron un WhatsApp que decía: «Por fin empezó el cuarto mes del año», y hacían referencia en que era enero, febrero, coronavirus y diciembre. Eso le decía en el WhatsApp, y a la verdad, pues a mí me causó impacto, porque de alguna manera sí. O sea, desde que pasó enero, febrero, y ya los cuentos del coronavirus, y empezó el coronavirus, y nos metieron en la casa, y el tiempo, a pesar de todo, pasó demasiado rápido. Ha llegado pues diciembre, con un año pues atípico, único, y aún hoy, al finalizar este año, el riesgo de contagio sigue siendo muy alto en todo el mundo, muy alto en todo el mundo. Y personalmente creo que todavía nos falta.
Nos falta mucho para entender el momento o la temporada que estamos viviendo. Y tan impactante ha sido esta pandemia que cuando Dios nos saque de esta, el mundo entero quedará hablando de lo que era antes, antes del coronavirus, de la pandemia y después del coronavirus. Este tiempo quedará marcado en la historia del hombre. Pero la llegada de diciembre, también sabemos que todo el mundo celebra la llegada del Mesías, de Manuel, de nuestro Salvador Jesucristo, los que creemos y los que no creen, en todo el mundo entero se celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quedó eh, palpable en la historia, en el diario vivir. Cada que hablamos de una fecha, pues exactamente estamos haciendo referencia a ese momento, a la llegada del Mesías. Hoy estamos hablando de que es 20 de diciembre del 2020, entonces estamos diciendo que hace 2020 años llegó el Mesías a esta tierra, nuestro Salvador, ¿sí? Y a partir de allí, el mundo entero quedó hablando y seguirá hablando de lo que el mundo era antes de Cristo y lo que es después de Cristo. Porque su llegada, la llegada de Cristo Jesús a esta tierra partió la historia de la humanidad en dos. Y esto también quedó registrado en la Biblia, cuando nos habla del antiguo pacto o del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Quedó referenciado como el evento más importante y trascendental que ha ocurrido en el cielo y en la tierra a favor del hombre. El Hijo de Dios se despojó de su trono, de su corona, de su cetro y bajó a este mundo, bajó a esta tierra solo con la intención de salvarnos. Ya está pues Juan 3:16 que nos confirma este plan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque sí ha sido muy impactante el efecto del coronavirus en el mundo actual, en adelante no será este quien determine lo que sucederá en el mundo. No será esta, por impactante que haya sido, porque Emanuel, nuestro Mesías y Salvador, es quien ya determinó, él ya ha determinado lo que sucederá hoy, mañana y pasado, hasta que termine por fin el plan que Dios tiene completo para la humanidad. Entonces hoy quiero pues resaltar a través de estos dos textos el poder y el amor de Dios por este mundo y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, está haciendo y hará, lo hace siempre intencionalmente y con conocimiento de causa. Entonces yo anhelo que a través de estos dos pasajes podamos recordar, ver lo que Dios, a pesar de lo mucho que ya ha hecho, todavía está dispuesto a seguir haciendo por cada uno de nosotros muchas cosas. Isaías 59:1 nos dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha endurecido para escuchar nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras peticiones. Hoy puede ser un día nuevo para todos y cada uno de nosotros. Solo es que nos acerquemos, nos apropiemos de las promesas de nuestro Dios y puede ser un día nuevo. No importa las circunstancias, vamos a través de estos dos textos que nos pasan, porque estos dos textos nos están describiendo que al final de una jornada de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ellos dicen que se encontraban en una barca en medio de un mar embravecido. Y luego pasa y dice que superado este evento, cuando llegaron a la otra orilla, se encontraron con un hombre endemoniado e indomable porque estaba poseído por una legión de demonios. Y la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo, por lo menos fue lo que yo pude estar estudiando, la enseñanza que nos dejan estos textos es, y a través de toda la Biblia, es que Él
Emanuel, nuestro Salvador, el Mesías, tiene pleno dominio y poder sobre lo natural y sobre lo espiritual, sin duda alguna. El primer texto que leímos en Marcos ahorita dice que aquel día, cuando llegó la noche y en medio de una gran tempestad de viento y de agua, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Porque ya conocemos cuando la naturaleza se descontrola por alguna razón, porque sopla el viento, por alguna razón, ya sabemos que cuando estas avanzan y toman fuerza se vuelven devastadoras y tenebrosas. Recientemente pues tenemos el evento de nuestras islas, de San Andrés y Providencia, de los efectos en Centroamérica y lo que constantemente pasa cuando la naturaleza se levanta. Este texto, uno de estos textos nos está narrando que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos estaban allí metidos en una tempestad con un grande viento, con el agua muy subida en la marea, al punto que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hombres, algunos de ellos acostumbrados, pescadores, acostumbrados al mar, en esta oportunidad dice la Biblia, registra la Biblia, que temieron por sus vidas, que tuvieron temor por sus vidas. Y no era para menos ante tal situación, pero gracias a Dios para ellos se encontraban con su maestro. El maestro estaba a su lado, aunque ya dormía, ellos fueron y le despertaron. Dice el texto que levantándose vino Jesús y reprendió al viento. Me quedé pensando en esta palabra, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, estate quieto, estate tranquilo. Vale la pena pensar, reprendió al... Siempre que uno piensa en reprender, está hablando de reprender demonios. Los cristianos hablamos como de reprender al niño, reprender al hijo, ¿sí? Entonces, aquí dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, calla, enmudece, estate quieto. No es tan sencillo, pero dice que nuestro Señor Jesucristo así lo ordenó y dice enseguida que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Todo quedó tranquilo. Y cuando todo estuvo tranquilo de nuevo, volteó a sus discípulos y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Es que aún no tenéis fe? ¿Es que todavía no tenéis fe? Esto porque el texto nos está diciendo que se apoderó de ellos un temor y temieron con gran temor. Interesante también ver esto. Se apoderó de ellos un temor y temieron con gran temor. Y se decía el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues Romanos 11 nos tiene la respuesta. Ese es el dueño de lo visible y de lo invisible, porque la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Él es el dueño de todo lo visible y lo invisible y tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y fue por eso que Jesús reclama, pues si están conmigo, ¿por qué todavía no tienen fe? ¿Por qué no confían en mí? Jesús está pidiendo fe, reclamó fe de sus discípulos. Él no les pidió, saquen los chalecos salvavidas, tiren lo que después. No dijo eso. Solo a ellos se refirió y les dijo que tuvieran fe en Él. Que es la misma fe que hoy nos pide a todos y cada uno de nosotros en este tiempo.
Y en este mundo tan convulsionado y en esta época, Él vuelve y nos dice, tengan fe en mí. Pero para eso tenemos que tenerlo al lado, tenemos que estar en comunión con Él permanente. Pero Él nos dice que tengamos fe porque si estamos creyendo, con Él saldremos de este momento que estamos viviendo y saldremos bien librados de su mano. De la mano de nuestro Dios saldremos bien librados. No importa la tormenta, no importa la bravura del mar, de lo que nos esté acosando. Él nos dice, tengamos fe y Él nos sacará, nos llevará adelante. El segundo evento que encontramos eh, dice que ya superado este primer momento en el mar, en el medio de esa tormenta, dice que continuaron el viaje de regreso. Y quizás sus discípulos solo estaban pensando en llegar pronto a la casa para tomarse un cafecito, dormir y descansar, porque la jornada de por sí ya había sido muy larga y extenuante. Pero el maestro sabía que de aquella jornada todavía faltaba algo por hacer, porque un hombre lo necesitaba con urgencia. La Biblia nos enseña que el valor de una persona, para Dios el valor de una persona es el valor de la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sí, no, Dios no quiere la muerte del pecado, sino que éste proceda al arrepentimiento. Para eso es la provisión del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que tenemos y todo lo que somos deberá entonces estar al servicio de nuestro Dios para la salvación de cada alma. Primero la nuestra, obviamente, pero también qué podemos hacer, qué podemos aportar para la salvación de cada alma. En el Nuevo Testamento pues, encontramos frecuentes casos de personas poseídas por demonios. Y estos son claros ejemplos que han quedado allí registrados de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con las personas que han caído bajo su dominio. Entonces las fuerzas físicas naturales que habían soportado en el mar con el agua y el viento no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan nuestra destrucción. La Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo. Ese poco tiempo que sabe el diablo que le queda, es el poco tiempo que nosotros también tenemos que utilizar para llenarnos más de Dios, para llenarnos más de su palabra, para aumentar nuestra fe. Este tiempo es tiempo de provisión para nuestras vidas, para nuestro espíritu, fortalecernos en la fe. Y hoy no solo es el coronavirus el que anda igualmente sin control por todo el mundo, atentando y matando hombres y mujeres, también en este mundo sabemos que los poderes espirituales de maldad están revolucionados, están juntándose, están sumando cosas porque quieren también la destrucción de los hijos, de los padres, de las familias, de la sociedad. Estamos en una situación muy semejante, estamos en una situación muy parecida. Y aunque la noche en el mar había estado cargada de fuertes emociones, a tal punto que los discípulos tuvieron gran temor ante la tempestad y luego ante el Señor cuando calmó el viento y el mar, las emociones para ellos esa noche aún no habían terminado, porque cuando llegaron a la otra orilla, ya muy avanzada la noche, dice que vino desde las tumbas, corriendo hacia ellos, un hombre. Estas características por las cuales este hombre llegó, es interesante que las vamos teniendo bien en cuenta. Dice que vino un hombre desde la tumba, o sea, salió de un cementerio corriendo hacia ellos, endemoniado, desnudo, herido y gritando.
Y otra vez otro susto para los discípulos. Otra vez otro motivo suficiente para atemorizarse. Porque la noche bien avanzada, un endemoniado que sale de un cementerio, desnudo, gritando, herido y amenazando, ahora sí que se necesitaría mucha fe de estos hombres. Igual que seguramente nos ocurriría a nosotros. Esto es una historia que queda ya para no tenerla en cuenta. Es una historia que queda allí registrada para que nosotros nos nutramos de ellos. Y aquí la primera enseñanza es que debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora apareció otro evento, quizás, no sé si más terrible que el primero, o este más terrible, o el segundo más terrible que el primero, o el primero más terrible, pero otra vez motivo suficiente para tener susto. Vamos a ver con más detalle qué pasó cuando se encontraron con este hombre. Dice el versículo 1 al 3, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Dice que este hombre tenía un espíritu inmundo severo, estaba endemoniado y vivía en los sepulcros. Nos dice el versículo 4 que todos los esfuerzos por controlar a este hombre eran inútiles, habían sido inútiles, porque dice que aún los grillos y las cadenas lo volvía a pedazos. Sin embargo, ese hombre que quería vivir en libertad en su parte exterior, en su interior, no tenía ninguna paz. Dice también en el versículo 5, también encontramos un gran contraste entre la vida que este hombre llevaba en los montes y sepulcros y el plan eterno, desde el inicio, el plan que Dios ha tenido con el ser humano, es que vivamos en familia, con el amor y el cuidado de los padres por los hijos y el respeto y la honra de los hijos hacia los padres. Ese es el plan de Dios. Este hombre no estaba dentro de los planes de Dios, no estaba viviendo dentro de los planes de Dios. Pero el sufrimiento y la desesperación de este hombre eran continuos, eso me está narrando la palabra, porque dice que de día y de noche andaba emitiendo sus alaridos de la misma manera que un animal salvaje lo hace, y volvía de ahí a los sepulcros, y dice que hiriéndose con piedras y golpeándose contra las rocas, no era nada agradable lo que este hombre estaba viviendo. Y es muy doloroso, demasiado doloroso, pensar que este hombre un día fue un pequeño bebé frágil, que cuando nació su madre muy probablemente lo tomó en sus brazos, lo llenó de besos, de caricias, de abrazos, y sin duda alguna se lo mostró a sus familias y vecinas, y seguramente que cada una de ellas pudo decirle cuán bello era su hijo, qué bien que estaba formado, cómo se veía de él, cuántos calificativos pudieron haberle dicho su familia y sus vecinos. Entonces, ¿cómo es posible que aquel niño hermoso y delicado que después pasó a jugar alegre con sus amiguitos se pudo haber transformado en este ser grotesco que ahora infunde terror, rechazo y repugnancia? Vale la pena que miremos quién está libre de pecado, quién está libre de algo, de un suceso que cambie las vidas de los niños, de los bebés, aún la de nosotros. Dios nos siga guardando. Pero ¿qué pasó con este bebé? ¿Qué pasó con este niño? ¿Por qué ahora está convertido en este ser repugnante y que produce miedo? La verdad, no sabemos cómo llegó hasta allí, pero la palabra nos registra que llegó y ahora de allí solo lo saca Dios.
Dice que los hombres lo ataban con cadenas y no era posible nada y no era la manera de ayudarle en su problema, en la situación que tenía. Con razón, nuestro Señor Jesucristo, desde allí, del otro lado, dijo, mi jornada no ha terminado. Cuando los discípulos decían, mi jornada terminó, el maestro sabía que su jornada no había terminado y tengamos muy en cuenta eso. Porque ya decíamos que estos son claros ejemplos de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con las personas que han caído bajo su dominio por alguna razón, pero llegaron, hay personas que han llegado hasta allí. El versículo 6 dice que debieron de haberse quedado muy atemorizados, pero muy atentos los discípulos a lo que pudiera suceder en adelante, porque el aspecto de este hombre era realmente temible. Pero ¿qué dice el versículo 6? Dice, cuando vio pues este hombre a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hermano, yo creo que esto es una muy buena enseñanza. O sea, ¿cómo hizo este hombre que todo el mundo tenía temor de pasar por este lugar, que nadie le podía controlar, que él atemorizaba a todo el mundo? Ahora aparece Emanuel, Mesías, nuestro Salvador, y este hombre tiene esa capacidad espiritual de reconocerle y dice que corrió ante él y se postró, se arrodilló, le reconoció. Mis hermanos, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a orar correctamente? Si no oramos, ¿cómo vamos a reconocer la autoridad de nuestro Dios? Si no reconocemos la autoridad de nuestro Dios, ¿cómo vamos a avanzar en el camino, en vivir una vida que agrade de verdad a Dios? Podemos pensar que este fue el primer paso de la conversión, fue el primer paso de la salvación, fue el primer paso de la sanación que este hombre dio cuando pudo reconocer y venir y postrarse, aún gritando, gimiendo y diciendo las cosas incorrectas, pero este fue el primer paso, reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y postrarnos delante de Él con conocimiento. Pero pero contrario a lo que tenían los discípulos, seguramente asustados, temerosos, nuestro Señor Jesucristo estaba tranquilo. Lo miró con compasión, volvió a salir esa voz que se escuchó en medio del mar con toda la calma, pero con toda autoridad, ya que era la misma voz del que controla el viento, el mar y el universo. Necesitamos escuchar esta voz de nuevo. Necesitamos que el Mesías, que el Manuel nos hable en este tiempo. Jesús está presto a hablarnos. Él viene a buscarnos. El versículo 7 declara que la escena allí era tensa, terrible, aterradora, porque aquel hombre quería intimidar con sus gritos. Y en esos mismos gritos se postró ante el Señor y dijo, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué vienes a atormentarme ahora? Pero el Señor Jesús, con esa voz de autoridad, pero pausada y firme, dio la orden, espíritu inmundo, sal de este hombre. Es la voz del Mesías, es la voz del dueño del universo. Está dando una orden igual que las órdenes que había acabado de dar antecitos al viento y al mar. Ahí le está diciendo otra vez esa voz, sal de este hombre espíritu inmundo, demostrando su poder sobre lo natural y sobre lo espiritual. Y luego le preguntó, ¿cómo te llamas? Y no porque no lo supiera, dado que
Él es el mismo Dios manifestado en carne y Él todo lo sabe de cada uno de nosotros. Y podíamos hacer unas preguntas, nos podíamos hacer unas preguntas antes de seguir. Porque si el Señor hoy nos preguntara, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿qué podría salir de nosotros? ¿Qué respuesta podría salir de nosotros? Me llamo ira, enojo, envidia, resentimiento, alcohol, vicio. ¿Qué le podríamos nosotros responder a nuestro Señor Jesucristo si nos hiciera esta misma pregunta? Podríamos salir corriendo y reconocer a la autoridad del Señor, de nuestro Mesías, de Manuel, y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, por favor, ten misericordia. O sea, ¿qué le podíamos nosotros también responder a nuestro Señor Jesucristo? Este hombre también dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Pareciera que la presencia, la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo le implicaba un tormento a este hombre. Iglesia, hermanos, o sea, ¿qué está produciendo la presencia de Cristo en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias? Nos incomoda, nos atormenta, eh, nos produce paz, amor, tranquilidad. Hermano, lo bueno es pensar contra este pasaje, qué está pasando con nuestras vidas, cuál es realmente nuestra condición, cómo nos estamos quejando de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos esperando hacer antes de terminar el año? ¿Qué estamos pensando para el próximo? ¿Están en los planes nuestros, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Mesías, Emanuel? Pronto pasará diciembre, pronto terminará. Qué poco empezó, pero ya estamos muy avanzados del mes. Estamos en la tercera parte del mes, en las tres partes del mes. Pronto terminará, pero nuestra vida seguirá igual. ¿Tienes proyectos? ¿Estás pensando en alguna cosa distinta? Continúa diciendo el texto y encontramos cosas también muy interesantes. Eh, Apareció el evento de que este hombre, nuestros espíritus decían, no nos saques de acá, y si nos sacas, no nos saques de la región, no nos manden muy lejos. Entonces, veamos textualmente lo que dice, que es muy interesante. El 10 en adelante dice, y le rogaban mucho que si los iba a sacar a los espíritus de Seón, no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos, escuche bien, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Importante pues, alguien dijo alguna vez que los cerdos prefirieron morir, suicidarse, a vivir con los demonios. Pero el hecho de que la autodestrucción masiva nos muestra claramente los instintos aniquiladores y perversos de estos espíritus inmundos, no soportaron, ni aun los cerdos lo soportaron. ¿Cuál era entonces la condición de este hombre? Necesitaba urgentemente al único que podía salvarlo, al único que podía sanarlo. Pero un paralelo que podemos encontrar allí
sabemos a través de la ley de Moisés, de la religión judía, que allí no se podía criar cerdos, no se pueden criar cerdos para comer. Conocemos más o menos la historia del hijo pródigo aún, y que eso va en contra de la religión judía. Entonces estos hombres tenían una gran inversión en una situación, en un negocio que era de alguna manera ilícito en esa tierra. Era una inversión ilegítima, pero como sembrar ahora, no sé, coca, marihuana, o sea, se siembra, pero es ilegítima y seguramente que da ganancias, pero es ilegítima. Eh, pero nos debe llamar poderosamente la atención en este texto que nuestro Señor Jesucristo hizo ese viaje desde el otro extremo del mar de Galilea con el único propósito de alcanzar a este hombre porque ya conocía su condición. Nuestro amado Señor, Él sabe quién lo espera, Él sabe quién le llama, Él sabe dónde ir, cuándo ir. El Mesías va y cruza el mar con la idea de alcanzar a un hombre que era un peligro para la sociedad, porque nadie, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiera ocupado de este hombre. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo con la intención de liberar a este hombre que aún la sociedad ya lo había marginado. Quizás ahora la sociedad no nos haya marginado, quizás todavía nos coqueteemos con ellos, ¿sí? Pero ¿qué de nuestro interior? ¿Cuál es la condición de cada uno? Este es un aspecto muy admirable de la historia que estamos tratando, porque quizás este hombre que había sido despreciado ahora por la sociedad y que estaba en esta nueva condición, quizás allí estaba refugiado, ¿sí? Y quizás era mejor la restauración con la sociedad, con la familia, que aún la misma enfermedad que estaba padeciendo. ¿Qué podía ser más difícil para este hombre lo que estaba viviendo? Pero lo que podemos ver entonces es que nuestro Señor Jesucristo dejó otras ocupaciones. ¿Cuántas otras cosas podía estar haciendo nuestro Señor Jesucristo? Pero dice que allí, cuando los discípulos pensaban una cosa, el Maestro tenía en su corazón otras, ¿sí? Y fue para encontrarse con este hombre, para buscar a este hombre. Él sabía de su condición. Cristo conoce nuestra condición, Cristo conoce nuestra situación. Él pasó de una orilla del mar a la otra solo por buscar a este hombre. Y ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo le ordenó a esa legión que salieran de Dios y se fueran a esos cerdos, la vida de este hombre inmediatamente cambió. Y en el versículo 15 nos dice el versículo 15, que vienen a Jesús y ven al que había sido, ven al que había, ya habla del pasado, del que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron ahora? Dice, lo habían visto como le habían, perdón, el 15, y que había tenido una legión. ¿Cómo lo vieron? Dice, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron de nuevo miedo los que así lo vieron. O sea, pero ¿cómo es posible que dice la palabra que por allí no podía pasar nadie por miedo a este hombre? Ahora lo ven en su juicio cabal, vestido, no, ya no hacía alaridos, ya no gritaba, ya no estaba más en los sepulcros.
Dice que ya estaba vestido, no sabemos de dónde apareció ropa, pero dice que ya estaba vestido, andaba porque andaba casi desnudo, ahora apareció el pudor en su vida y agrega y dice que estaba en su juicio cabal. Necesitamos estar en nuestro juicio cabal, necesitamos estar plenos, conscientes, tranquilos, lúcidos. Eso es nuestro anhelo. Eso es lo que queremos al final de este año. ¿Qué más anhelamos sino la paz con nuestro Señor Jesucristo? La salvación. La misma palabra se traduce esto de cabal en sobrio. Necesitamos estar sobrios. O sea, ¿qué ha pasado con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué esperamos para para el próximo año? ¿Cómo nos vamos a involucrar más con las cosas de nuestro amado Salvador? Porque también los ojos de este hombre ahora reflejan paz y amor para su Señor, para su Salvador. Su proceso mental está completamente claro, ya no está más desesperado ni confundido. Necesitamos que el Señor nos dé su paz para este tiempo, que no estemos más confundidos, que estemos tranquilos. Otra cosa que es interesante ver acá es la acción de las personas de la región. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando con nuestro alcalde? ¿Qué está pasando con la gente de gobierno, con nuestro departamento, con nuestra nación, con el mundo entero? Porque es interesante que también le peguemos una mirada a lo que pasó con esa gente de la región, porque ellos podían optar por escuchar a Jesús el Salvador, pues si sabían lo que veían a través de este hombre, eh, pues interesante aprovechar ese momento para acercarse a su Salvador, pero más bien le dijeron que se fuera de su territorio. Ellos estaban demasiado enojados con lo que había pasado. Me imagino que llegaron los dueños de ese hato de cerdos y pensaban en la pérdida material que habían tenido. Pero dice que la gente le pedía que se fuera de su territorio. Hermano, es lamentable, iglesia, es lamentable que los gobiernos, los padres de la patria, los que están gobernando a nuestro país, están sacando a Dios de las oficinas, de los colegios, cada vez hay más restricción en todas partes del mundo, pues si sacamos a Dios de, de las oficinas, de los gobiernos, de todo, por lo menos que no lo saquemos de nuestro corazón, por lo menos que no lo saquemos de nuestra vida, por lo menos que tengamos comunión permanente con Él. No está pasando nada, están sacando a Dios de las aulas, a nuestros hijos, a los niños ya no los están educando en la doctrina bíblica, en los principios trascendentales, fundamentales para cada uno de los niños. Eh, Obligación nuestra, obligación de los padres, cuidar entonces por dar una instrucción clara, lúcida, eh, edificante para cada niño. No podemos, como los gadarenos, preferir tener a los cerdos e ignorar las enseñanzas, las ordenanzas de nuestro Dios. Aquel tiempo para ellos estaba claro lo que Moisés había dejado en la ley, pero, pero preferían violar todo esto y pensar en ganancias, y en este caso también deshonestas. Dice que ahora tenían miedo del endemoniado, al verlo allí con paz, tranquilos. Antes porque gritaba, porque era temorizante, ahora dice que tenían miedo al verlo allí tranquilo y no quisieron escuchar el mensaje, más bien sacaron
y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que no se quedara más con ellos cerquita. Su poder los aterraba. Valían más pues los cerdos que la sanidad de este hombre y aún la paz en su territorio. Porque dice que ya este hombre sano, pues ya no era un terror. Hasta el mismo cementerio dice que descansó. Ya no estaba más gritando, ya no estaba más viviendo este hombre allí. Y luego dice que al entrar Jesús en la barca, dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Y mientras la barca empezaba a alejarse, entonces nos imaginamos a un hombre que de nuevo se queda solo a la orilla, quizás despidiéndose con sus manos, con sus ojos llenos de lágrimas, pero seguramente que con una sonrisa en sus labios, porque Jesucristo había llegado hasta allí para cambiarle su vida y para darle salvación. Hoy de nuevo nosotros necesitamos que la paz de Dios nos confirme en la salvación, eh, nos quite, nos alivie de las cargas que tenemos en este tiempo, que podamos terminar este año en paz, eh, con todo tranquilo, y podamos esperar un 2021 llenos de fe, porque la salvación encarnada, Él que es Dios y manifestado en carne, dice que también se fue alejando, ya había cumplido la misión, ya había terminado la jornada, ya se había hecho lo que necesitaba hacerse allí. No había por qué permanecer más allí, pues los hombres de la región le habían rogado que se fuera. El hombre al cual Jesús vino a buscar, seguramente que también hoy el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. La instrucción que Jesús le dio final fue: vete a tu casa, porque nuestro hogar es el mejor lugar para empezar de nuevo, porque nuestro hogar es el mejor lugar para encontrar cómo fortalecer nuestra relación, cómo ponernos de acuerdo y terminar este año lo mejor y seguir adelante. Es que mi esposa, es que mis hijos, cuánto anhelaba este hombre volver de nuevo a su casa. El que está con su familia quiere irse por cualquier cosita, pero el que está con los grandes problemas afuera quiere regresar a casa igual que el hijo pródigo. Los jóvenes rebeldes quieren rápidamente salir de su casa, esperan un día que puedan salir, pero no se dan cuenta que el hogar es el lugar que Dios ha creado para que la familia tenga paz, tengan unidad. Este hombre, el día que se encontró con Jesucristo, vivía entre los sepulcros, pero ahora dice que vuelve a la casa. Fue la instrucción que nuestro Señor Jesucristo le dijo: vuelve a los tuyos, vuelve a tu familia. Y sabemos que en el Medio Oriente las familias en ese tiempo casi que ahora han sido numerosas. Pero el Señor Jesucristo hizo con este hombre un plan y con él estaba terminando la jornada. Ahora el cementerio también está tranquilo, el camino ya no era peligroso. Antes nadie podía pasar por ese camino por miedo del endemoniado. Ahora es un camino de paz, tranquilo. Podían decir lo que se vivía antes. Y dice que al final este hombre salió y se fue contento, predicando a Jesucristo, que él había llegado a su vida y que lo había hecho una nueva persona, una nueva criatura. Nunca sabremos, quizás, por qué causa nuestro Señor Jesucristo puso en su corazón, puso en su vida ir
al otro lado a sanar a este hombre. Usted y yo nunca sabremos cuál realmente es el plan que Dios tiene contigo, pero tiene planes de bien y no de mal. Sabemos que tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso. O sea, podemos tomar esto para nosotros, seguir creciendo y nos invita a Romanos a ser transformados, a que nuestras vidas sean transformadas a través del conocimiento, a través de la fe. Pero también es asombroso que un día seguramente estaremos al lado del maestro, al lado de este hombre, escuchando personalmente la transformación, el milagro tal cual ocurrió. Mi hermano, mi hermana, nuestra jornada con nuestro Señor Jesucristo no ha terminado. Y no importa si por causa de los distintos eventos pues nos atemorizamos, igual que sus discípulos, igual que le pasó a sus discípulos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros realmente esperamos de nuestra jornada? El año está terminando. Quizás podemos mirarlo como una jornada o nuestra vida no ha terminado. También lo podemos mirar como una jornada, una gran jornada. Estemos seguros, confiados y creyendo que mientras tengamos fe en el Maestro, en Emmanuel, en nuestro Salvador, y que estemos de su mano y que su palabra siempre nos dice nuestro Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Qué necesitas, hermanos, para este fin de año? ¿Qué estás pensando para el próximo? O sea, de la mano de nuestro Dios, creyéndole a su palabra, fortaleciéndonos en nuestra fe, saldremos adelante. Dios no permitirá que el enemigo nos toque. Y si algo llegará a nuestras vidas, dice que Dios no permitirá que vengan pruebas mayores a las que nosotros podemos soportar. Y también nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bien que terminemos este año de paz bajo la sombra de nuestro amado. A su lado estaremos seguros. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo y nuestro libertador. Que el Señor les conceda paz, tengamos la suficiente reflexión, cordura, eh, fe para reconocer a nuestro amado, para acercarnos a Él de la manera correcta, oportuna. Estamos terminando este año atípico, faltan pocos días, las noticias no siguen siendo buenas, pero el Señor sigue diciéndonos en Él que nuestra jornada con Él no ha terminado. Él todavía está dispuesto a ayudarnos. El Señor pues les bendiga ricamente a ustedes, a sus familias, a las personas que están a nuestro alrededor. Seamos luz para el mundo, sal para la tierra. Este es un tiempo para que mostremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A este hombre le dio instrucción de irse a la casa a estar con los suyos y dice que se fue gozoso y que enseñó en Decápolis las misericordias, el favor que Dios había hecho con sus vidas. Que el Señor te trate con amor por su gran misericordia. La gracia del Señor nos alcance pues en este tiempo y la gloria sea para nuestro Dios, pero el bien para nosotros. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permítame en un momento de oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, en este momento. Señor, oro para que tu Santo Espíritu, Señor amado, entre
baje, Señor, esta palabra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y produzca en nosotros, Señor amado, un drástico cambio en nuestras vidas. Quizás no tengamos la misma necesidad de este hombre, Señor amado, que hemos visto a través de este texto, o no estemos viviendo, Señor amado, eh, esa tempestad, Señor amado, que se estremece, pero tenemos otras cosas, Señor amado, que igual nos incomodan nuestras vidas. E igualmente, Señor, necesitamos tu paz, tu perdón, que nos visites, que vengas hasta nosotros, que nos toques, Señor, pero sobre todo hoy, Señor, poder tener un espíritu, Señor amado, donde te reconozcamos tu soberanía, tu poder, tu amor, y nos postremos ante ti, Señor amado. Pidamos perdón, Señor, reconozcamos nuestra condición, pero por favor, Señor amado, haz algo en nuestras vidas, a nuestro favor, para gloria tuya y bien nuestro. Gracias en el nombre del amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hasta la próxima.